Hola, ¿qué tal? La Gran Comisión 6. Estamos viendo la Gran Comisión, que hemos dividido en tres partes: la Gran Afirmación, la Gran Comisión y la Gran Consolación. Dice en Mateo 28, versículos 18 al 20. En primer lugar, la Gran Afirmación. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y aquí vimos quién es el que nos envió, quiénes somos los enviados y cómo fuimos enviados. A continuación viene la Gran Comisión, versículo 19. Id, por tanto, haced discípulos a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y finalmente la Gran Consolación. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Hoy vamos a ver la Gran Comisión, la primera parte. En concreto, la primera frase que dice: Id, por tanto, haced discípulos a todos los gentiles. Comenzamos con un verbo, id. Id. ¿A qué tenemos que ir? A hacer discípulos. ¿A quiénes? A todos los gentiles, o como traducen algunas versiones, a todas las naciones. Tenemos que ir a todo el mundo, desde Sudáfrica hasta Suecia, desde Argentina hasta Alaska, desde la China pasando por la India, por Egipto, por Israel también, hasta Marruecos, etcétera, etcétera, a todas las naciones del mundo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. No solo enseñándoles todas las cosas que os mandé, sino enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. En primer lugar, tenemos aquí un mandamiento. Id. No dice si queréis, id. No, es un mandamiento. Id. Tenemos que ir. No hay otra alternativa. No hay la posibilidad de no ir. El mandamiento es id. Alguno dirá, bueno, realmente en el original no es un imperativo, id, sino un participio griego, yendo. La versión textual traduce bien, dice: yendo, por tanto, discipulad a todos los gentiles. Bien, ahí lo que hay es un verbo principal que es discipular o hacer discípulos, y tres participios que describen cómo hay que hacer esos discípulos. En primer lugar, hay que hacerlos yendo, es decir, yendo al mundo a predicar el Evangelio de la salvación. En segundo lugar, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, hay que hacer discípulos enseñándoles todas las cosas, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Es verdad. Pero aquí vamos a seguir el criterio de Carballosa, que dice: el vocablo yendo, en griego, es el participio aoristo de ir. Dicho participio, en este contexto y en otros del Evangelio de Mateo, realiza la función de imperativo. De modo que no es yendo, haced discípulos, sino más bien id, haced discípulos. Resumiendo, continúa, la traducción id, haced discípulos, tal como aparece en la Reina Valera del 60, es totalmente correcta. Está apoyada, en primer lugar, por el uso que Mateo hace de frases similares en este Evangelio, y también, en segundo lugar, por el contexto inmediato del capítulo 28, donde Jesús afirma
el versículo 18, haber recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, y por lo tanto ordena a sus discípulos diciendo: id, haced discípulos a todos los gentiles. Así que vamos a seguir el criterio de Carballosa y traducir este participio griego como si fuera un imperativo: id. Alguien podría decir también, bueno, pero si alguien va por la calle y nos manda ir, nos dice id, a lo mejor vamos o no vamos. ¿Quién es el que nos manda ir? ¿Tiene autoridad suficiente? Ahí entra el por tanto. Por tanto nos remite al versículo anterior, al versículo 18. Y el que nos envía es el que dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, el Todopoderoso. La segunda persona de la Trinidad, nuestro Creador, el que tiene toda la autoridad y todo el poder, nos manda ir. Id, por tanto. Así que no hay otra alternativa, tenemos que ir, no podemos dejar de ir. El mandato es id al mundo, no venid a la iglesia. El mandato es ir al mundo, no ven a la iglesia. Por supuesto, entre la gente que se congrega en nuestras iglesias hay muchos que no son creyentes y que necesitan seguir oyendo el Evangelio hasta que entreguen sus vidas al Señor y sean salvas. Pero en esta ocasión el Señor nos está mandando ir a las personas que están muertas en sus pecados y que no han oído hablar del Evangelio de salvación. El mandato es id al mundo, no ven a la iglesia. Algunos lo malentienden y dejan la iglesia y se van al mundo a pecar. Pero otros dejan la iglesia y se van al mundo a predicar el Evangelio. Y tampoco es eso. La iglesia no hay que dejarla nunca. No se puede ir a predicar el Evangelio como un verso suelto. La idea es, estando en la iglesia, desde la iglesia, promovido por la iglesia, sustentado por la iglesia, ir al mundo a predicar el Evangelio. El que va al mundo a predicar el Evangelio no debe cortar nunca el cordón umbilical que lo une con su iglesia y que lo nutre. El misionero que se va lejos al mundo, a un país lejano, no puede ser un verso suelto, un lobo solitario, un miembro arrancado del cuerpo, sino que debe de mantener siempre intacto su cordón umbilical, a través del cual fluye bendición en un sentido y en otro. Entre el misionero que predica lejos de la iglesia y su iglesia que lo envió, debe haber una simbiosis, un mutuo aprovechamiento, una mutua edificación a través de ese cordón umbilical de doble sentido. La iglesia es como un ejército. Cada uno de nosotros somos soldados de Cristo. Unos, quizás los misioneros, están en el frente de batalla. Y los que nos quedamos en la iglesia somos soldados del mismo ejército en la retaguardia que sustentamos, que apoyamos, que nutrimos a esos soldados que están en el frente de batalla. Todos somos necesarios y si unos vencen, vencemos todos. Ya vimos anteriormente en otra ocasión que somos el cuerpo de Cristo y el mandamiento fue dado al cuerpo, a la iglesia, no a individuos. Broadus,
que vivió en el siglo XIX, escribió un comentario sobre Mateo, que terminó de escribirlo en 1886, y aún hoy está de actualidad. Dice él, comentando el tema este: el cristianismo es esencialmente una religión misionera. Tiene que extenderse por ley de su propia naturaleza. Tiene que ensanchar su circunferencia, pues de otro modo su mismo centro tiende a borrarse. Repito, el cristianismo es esencialmente una religión misionera. Tiene que extenderse por ley de su propia naturaleza. Tiene que ensanchar su circunferencia, pues de otro modo su mismo centro tiende a borrarse. En segundo lugar, después de ese imperativo id, dice: id por tanto, haced discípulos. Haced discípulos. En primer lugar, decir que tenemos que hacer discípulos de Jesucristo, no nuestros. Discípulos de Jesucristo, no nuestros. Uno dirá, bueno, es evidente que los discípulos tienen que ser de Jesucristo. Bueno, en la práctica a veces no es tan evidente. Hay mucho líder demasiado personalista. Hay mucho pastor que parece ser el señor de la iglesia y no un administrador de lo que pertenece realmente al Señor Jesucristo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando predicamos el Evangelio, que no estamos de no predicarnos a nosotros mismos. Ya en los tiempos de Pablo, algunos decían, pues yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy del otro. Somos todos del Señor Jesucristo y Él es el Señor. El pastor de la iglesia, los pastores, son los mayores servidores en la iglesia. Así que tenemos que hacer discípulos de Jesucristo y no nuestros. En segundo lugar, tenemos que hacer discípulos de Jesucristo, no solo creyentes en Cristo. Tenemos que hacer discípulos y no solo creyentes. Un discípulo es uno que sigue a Cristo y aprende de Cristo. Todo creyente, desde que se convierte, debiera de pasar a ser un discípulo de Cristo, que lo sigue y aprende de él. En nuestras iglesias hay muchos creyentes que no son discípulos de Cristo, porque no están aprendiendo de Cristo, es decir, de su palabra. El Señor nos manda a hacer discípulos, no convertidos. Un discípulo es alguien que se ha convertido, pero que además está siendo enseñado, que además sigue a Cristo, que aprende de Cristo. El que se convierte ingresa en la Academia de Cristo como alumno. El que se convierte ingresa en el taller de Cristo como aprendiz. Dice en Juan 8:31, decía pues Jesús a los judíos que le habían creído. A los judíos que le habían creído, Jesús les decía: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Aquí aparentemente todos habían creído en Cristo. Pero no todos realmente eran salvos. No todos tenían una fe real, genuina y verdadera. Muchos tenían una fe falsa, ilusoria, irreal. Muchos de los que ahí habían creído en Cristo luego aparecieron delante de Pilato demandando: crucifícale. Comentando este pasaje, Hendriksen dice: por eso, hermanos, no debería otorgarse inmediatamente a cada persona que se presente como candidato al bautismo o a la membresía de la Iglesia
todos los derechos y privilegios que pertenecen a los miembros. Repito, por eso, hermanos, no debería otorgarse inmediatamente a cada persona que se presenta como candidato al bautismo o a la membresía de una iglesia todos los derechos y privilegios que pertenecen a los miembros. ¿Por qué? Porque dice en Mateo 22:14 que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque, como dice en Mateo 7:13 al 14, dentro de la iglesia visible hay una puerta estrecha y hay una puerta ancha. Y pocos son los que entran por la estrecha, y muchos los que entran por la puerta ancha. Id, por tanto, haced discípulos, en tercer lugar, a todos los gentiles. ¿A dónde tenemos que ir a hacer discípulos? A todos los gentiles. Como dijimos antes, a todas las naciones, a todos los países, a todas las razas, a todo tipo de gentes, todas las culturas, a todas las edades. La Iglesia es un organismo variopinto, diverso, donde todos tenemos cabida. El texto no enseña el universalismo, es decir, que todo el mundo es salvo, como enseñan los liberales. Ellos enseñan erróneamente que Cristo murió por todo el mundo, por tanto todo el mundo es salvo. De esta manera, dicen ellos, debemos de proclamar el Evangelio para que todo el mundo sepa que ya ha sido salvo y no viva en la incertidumbre y en la oscuridad, sino que disfruten ya de su propia salvación. Pero esto es falso. Esto no es así. Esto es una pura herejía. La idea es predicar el Evangelio a todo el mundo para que, como dice en Juan 3:16, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que debemos de hacer es explicar el Evangelio por todo el mundo y terminar diciendo, como Pablo le dijo al carcelero de Filipos en Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Esta es la enseñanza general de toda la Biblia. Es necesario creer para poder ser salvo. Y en cuarto lugar, quisiera decir que aquí se está forjando un cambio dispensacional. Un cambio dispensacional que comenzará en Hechos 2:1, el día de Pentecostés, y que culminará cuando venga el Señor Jesucristo, allá al final del capítulo 19 de Apocalipsis, inaugurando el reino milenial. Esta es la dispensación de la gracia en la que estamos, y hemos venido de la dispensación de la ley y vamos hacia la dispensación del reino milenial, del milenio. Una dispensación es un aspecto del reino de Dios. Es una manera diferente que Dios tiene para tratar con el ser humano. Y lo vemos, este cambio dispensacional lo hemos visto a lo largo del Evangelio de Mateo. En el capítulo 10, cuando el Señor envía a sus apóstoles a predicar el Evangelio, les dice, Mateo 10, 5 al 7. A estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo, no vayáis a los gentiles, ni entréis en la región de Samaria, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo proclamad, el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesucristo había venido a la nación de Israel.
era el Mesías prometido a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y cuando llegó, proclamó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que predicaba Juan el Bautista. Y cuando envió a sus 12 apóstoles, les predicó a proclamar el Evangelio, el reino de los cielos al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa en el capítulo 12? Que el Señor hace un milagro. Sana a un endemoniado que era ciego y mudo. Y los fariseos atribuyen este milagro no al Espíritu de Dios, sino al poder de Satanás. Es lo que llamamos el pecado imperdonable. Es decir, ahí se produjo el rechazo moral del Mesías. Y a partir de entonces, a partir del capítulo 13, el Señor les empieza a hablar en parábolas, enseñándoles, pero ya no claramente, sino a través de la figura de las parábolas. En el capítulo 12 se produce el rechazo moral, el rechazo del Mesías. En el capítulo 21, versículos 33 al 43, en la parábola de los labradores malvados, Jesús dijo a los dirigentes judíos, en el versículo 43, por tanto os digo, que el reino de los cielos será quitado de vosotros, judíos, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él, a los gentiles. Con estas palabras, Jesús señaló el hecho de que la mayordomía que tenía Israel hasta entonces del reino de los cielos les iba a ser quitada y dada a los gentiles creyentes. Así llegamos al capítulo 28, donde el Señor nos dice: id y haced discípulos a todos los, no dice a todos los judíos, dice a todos los gentiles. A todos los gentiles. La mayordomía del reino de Dios iba a ser trasladada del pueblo de Israel a los gentiles creyentes. Pablo, en Romanos 11, versículos 1 al 24, dice que las ramas naturales incrédulas del olivo, es decir, el pueblo de Israel, las ramas naturales incrédulas del olivo iban a ser cortadas. Y que en ese tronco, en ese olivo, iban a ser injertadas ramas silvestres creyentes. Es decir, los gentiles creyentes. De tal manera que la mayoría de las ramas de ese olivo iban a ser ramas silvestres, gentiles. Lo dicho no significa que los judíos pues no tienen sitio en el reino de Dios, al contrario, ellos siguen teniendo el sitio en el reino de Dios, pero a partir de ese momento la gran comisión y durante toda la edad presente, el carácter del pueblo del reino iba a sufrir un cambio. De ser predominantemente judío, iba a pasar a ser fundamentalmente de origen gentil. Y esto es lo que se describe en el libro de los Hechos y lo que describe Pablo en sus epístolas. Resumiendo, el reino de Dios prometido en el Antiguo Testamento fue ofrecido al pueblo de Israel. El rey vino para establecer el reino, pero el reino fue rechazado en Mateo 12. A partir de entonces, el Señor Jesucristo no desistió del establecimiento del reino, pero lo pospuso para más adelante, que tendrá lugar en su segunda venida. La Iglesia, pues, está inscrita en la dispensación de la gracia. La
dispensación de la gracia va desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, pero lo que es la Iglesia abarca desde Pentecostés, Hechos 2.1, hasta el arrebatamiento de la Iglesia, que sucede unos años antes de la segunda venida. A continuación vamos a ver un PowerPoint donde veremos esto más gráficamente. Aquí tenemos la línea de tiempo, la primera venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Antes de la primera venida tenemos el Antiguo Testamento, después de la segunda venida el milenio, la cruz, el acontecimiento más importante para nuestra historia, a los 50 días, el día de Pentecostés, que inaugura el periodo de la Iglesia, que culminará con su arrebatamiento. Entre el arrebatamiento y la segunda venida, la gran tribulación. Ahí tenemos en Mateo 12 el rechazo del Mesías prometido en el Antiguo Testamento, tras el cual en Mateo 13 el Señor empieza a enseñar a través de parábolas, las parábolas de los misterios del reino. Entre Mateo 12 y la segunda venida de Cristo, al final de Apocalipsis capítulo 19, está el periodo ese que llamamos de interregno. Así pues, el Señor nos manda: id, por tanto, y haced discípulos a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Hermanos, seamos fieles. No tenemos otra alternativa. Amén.